dale like, suscríbete y comparte. Que tenemos una entrevista maravillosa, diría mucha gente apoteósica. Pero tenemos a la sierva Rosa. Aleluya, gloria a Dios. Rosa, ¿qué es el apellido suyo? Rosa Cadena. Rosa Cadena. Señores, con nosotros Rosa Cadena, sierva, bendiciones, qué bueno que está por aquí. Aleluya, gloria a Dios, un placer. Gracias por la invitación. Su hermana Rosa, alabado sea Dios. Nos congregamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprometida con la verdad, nuestro pastor Adrián Rodríguez, y pertenecemos a la confraternidad definido por la sana doctrina. Es un placer estar en esta plataforma. Qué bueno. Rosa, ¿qué tenemos hoy? Bueno, el tema que queremos compartir es un tema muy profundo, alabado sea Sí. Dios, y que ha traído mucha controversia a nivel general lo que es en el pueblo del Señor. Y vamos a hablar de lo que es el adulterio Ay, o el Dios recasamiento. mío. Dios mío. Ay, ay, Aleluya. ay. ¿Y cómo empezamos eso? A ver. Bueno, vamos a tomar una base bíblica. Eso es un versículo bíblico como para tener apoyo y Sí. reforzar lo que queremos compartir. Y la palabra del Señor se va a encontrar en el libro de Mateo, su capítulo 5, a la altura del verso 31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Alabado sea el nombre de Jesús. Me tomé la osadía de Sí. compartir este versículo bíblico porque hay mucha confusión en cuanto lo que es la fornicación y lo que es el adulterio. Sí, hay Alabado bastante. sea Dios. Es decir, mucha gente confunden Ujú. lo que es el adulterio y lo que es la fornicación. Ok. Alabado sea Dios. El adulterio es el acto que la persona comete la infidelidad después que ya está casado legalmente. Ok. Ahora bien, la fornicación se le llama fornicación al acto sexual cuando una persona no está casada por la ley con esa persona. Es decir, está, como dicen, unión libre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces muchas personas cogen como coyuntura, ¿verdad? Este versículo bíblico para poder justificarse de que si ellos sí se pueden divorciar. Pero hay una cosa, y vamos a entrar en calor. En calor. A veces yo entiendo que se condena más al que es casado que al que no es casado. Amén. Pues ya te acabo de decir que fornicación es al que no está casado. Es decir, que no se liga, eso no es un acto de adulterio. Ok. Entonces, porque para darte una explicación, porque mucha gente para justificar su adulterio, su Sí. acto, se agarran de que Cristo dijo salvo por fornicación. Ok. Que hay entonces que la persona confunde y se apoya en este versículo bíblico para poder recasarse. Ok, perfecto. Entonces, hay personas que no están casadas, por ejemplo, bueno, al casado la iglesia le da más duro Amén. que al que no está casado. ¿O me equivoco? Amén. Así. Porque hay muchos que están en las iglesias que están haciendo y deshaciendo, pero al que está casado, como tiene un compromiso, como que se le fija más la mirada. Más sin embargo, yo me he visto como que al que no está casado puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, sí. No, porque realmente ya cuando lo que realmente se condena profundamente, que Cristo condenó, es el adulterio. Ya cuando yo te estoy hablando de que salvo por fornicación, es decir, porque en la antigüedad, mayormente, cuando una persona se casaba, alabado sea Dios, en la ley, si un ejemplo, una muchacha se casaba siendo virgen o las daba a entender ese hombre de que era virgen, ¿verdad? El hombre podía devolverse a su padre. Entonces, cuando Cristo habla, alabanza, haciendo una comparación de que salve por fornicación, que un ejemplo, un hombre dentro de la misma iglesia en el Sí. día de hoy, ¿verdad? Sí. Esa muchacha le da a entender a ese hombre de que ella es virgen, Sí. de que ella no se ha guardado para Dios. Entonces ese hombre, alabado sea Dios, cuando se llega el acto ya no es lo que él pensaba. Que eso pasa mucho. Que eso pasa mucho. Eso pasa ¿Me cada entiendes? rato. Y eso pasa mucho. Entonces, ya, Igual viceversa, sierva. Igual viceversa. Gente que entiende una cosa y cuando usted se casa es otra. Entonces, ahí, y excúseme, ¿qué pasaría si cuando hay muchas personas, usted sabe, o sea, aquí somos adultos, el micro pene, ¿verdad? Ah. Que hay personas que tienen ese tema, que a la hora de casarse, entonces, en ese caso, ¿qué usted cree que pudiera hacer? Bueno, ¿Es un engaño
No, no es por eso el hombre y la mujer de Porque Dios. yo entiendo que si la mujer no es virgen, debería decirlo. Aunque eso es algo como tonto, pero entiendo yo que Es una debe... Es ignorancia. una ignorancia, pero si tanto le interesa a él, pues, pero en el caso inverso, sierva, que cuando el asunto ya usted sabe, entonces, No, porque ya aquí es diferente, ya eso es una naturaleza del hombre y no hay un engaño. No ok, sé si me entiende, pero ya la mujer le está hablando una mentira, está radicando en lo que es una mentira, hacerle creer a ese hombre de que ella es virgen cuando no lo es. ok, Entonces Cristo, conociendo y que en su soberanía no es injusto, dijo, salve por fornicación salvo. en ese acto, porque esa persona ya se llevó ese hombre a base de ese matrimonio fue bajo una falsedad. Entonces, cuando ese hombre cree que se llevó una doncella, que el hombre se va al acto, Se va con toda se da su... con esa sorpresa. ¿Me entiendes? Dios mío. Entonces, ya si el hombre es un hombre ya que decide quedarse con ese paquete así, gloria a Dios. Pero ella dice que lo salvó por fornicación, ese hombre salvó por eso, ¿me entiendes? Porque ella fornicó antes de casarse. Ok, ok. No sé si me tienen Sí, sí, claro, le entendí eh, perfectamente. Pero últimamente creo que también la tasa de divorcio dentro de la iglesia es alta. Es sumamente alta. Y creo que una de las cosas que ahora mismo está saturando mucho es justamente la parte de la intimidad. O sea, que hay mucho tema de divorcio porque de repente cuando se casaron, hablaron tanto que cuando fueron ya al final no era lo que tú me dijiste. O sea, al final hay mucho tema. muchos temas, sí. Es bueno que la iglesia en estos últimos tiempos, porque antes, si tú vas a lo que las enseñanzas ante las iglesias, muchas iglesias han perdido muchos principios. Antes las iglesias se daban charlas para Ah, asesorar a las claro, jóvenes, a los claro. varones, cómo conducirse en la intimidad, como un hombre, como tú dices, muchos casos de divorcio o de recasamiento se están dando porque quizá el hombre no funciona bien, que está pasando ¿Usted esto. cree que la iglesia debería hacer, o mala pregunta, ¿qué debería hacer la iglesia exactamente para que esos casos de divorcio no sigan pasando? Primer factor, ahí, entendiendo que cada matrimonio que Dios llama, alabado sea Dios, siempre el enemigo, que es Satanás, va a buscar la manera de destruir o dividir. Exacto. Alabado sea Dios, porque Sí, yo así soy un es. ejemplo de eso, no Sí, podemos obviar eso, porque muchas personas quizás van a decir, pero ¿qué hace ella hablando de algo si su matrimonio uno está por un lado y otro por un lado? Pero las experiencias que uno ha tenido ayudan a que cada persona que va a ver esta entrevista pueda abrir los ojos en cuanto a muchas cosas. exacto. Entonces, ¿qué tiene muchas veces la iglesia que hacer? Asesorar. Asesorar, abrir la mente. A veces tenemos personas que no saben cómo se van a manejar dentro de un hogar. Muchas personas, muchas jovencitas que no saben cómo conducirse en Claro, una intimidad. Alabado claro. sea el nombre del Señor. Entonces, cuando las iglesias, para eso están las ancianas. Las ancianas, que son las mujeres ya de más capacidad, que tienen un matrimonio bien Estable. fundamentado, esas Claro. son las encargadas, junto de la pastora o del pastor, que da la estrategia, para convocar a esa masa, alabado sea el nombre de Jesús, a que pueda captar la enseñanza primeramente bíblica y luego como esa anciana, que no es una, no se puede buscar también A cualquier cualquier anciana, anciano. tiene que buscarse una mujer de respeto, Claro que una mujer que tenga su hogar en la línea. exacto. Alabado sea Dios, que Exacto. hayan mantenido un hogar ahí en el nivel que Dios le ha permitido tener con su lucha y dificultades. Claro, claro que sí. Sierva, ¿y qué edad usted entiende que debe casarse una mujer? Porque ahora mismo vemos muchos jóvenes que son muchachitos, hasta de 18 años, teniendo nupcia. ¿Qué? No te puedo, porque ahí yo me autoproclamaría como una jueza. Decir un ejemplo de 20 y pico, un ejemplo. Es decir, ya normalmente en este país una persona después que cumple 18 es mayor, que se puede casar. Sí, Pero le hacemos un llamado a que es bueno que la persona madure que tenga cierta y que madurez. Dios le hable y que Dios pueda capacitar. Porque en estos últimos tiempos muchas personas cuando ven que fulano se casa, muchos se desesperan. Alabado sea Dios. Los padres también, encima de los Sí, hijos. sí, a veces lo llevan a un nivel que todavía no es el tiempo de Dios. Por eso a veces hay mucho trompiezo dentro de un matrimonio. Claro, y también hemos visto el caso de padres que empujan, señores, al 100%, porque ya cuando los hijos cumplen 18 años,
hay muchos padres que ya no quieren mantener a sus hijos. No quieren ayudar. No quieren ayudarlo. Entienden, claro, que también, señores, hay que entender, la situación está un poco difícil y a veces tú tener tres muchachos, uno de 18, uno de 21, uno de 27, en tu casa, comiéndote la comida. O sea, es como algo que cuesta arriba. Son tus hijos, en verdad. No, Pero, dígame. porque hay padres que lo hacen que creen. Un ejemplo, dijo, bueno, si yo le puyo a mi hijo para que se case, él va a tener más responsabilidad. Entonces muchas veces lo llevan, tiene que buscarte un trabajo, tiene que casarte. Y entonces a la larga, ese muchacho se casa por salir del paso, alabado sea Dios, que eso no puede suceder dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios no. Pero ese niño o esa joven se ve impulsada por su padre o por su madre antes de la hora, antes del momento, porque su padre ya le hace tener responsabilidad cuando realmente la profundidad de ese joven o de esa joven eso nota en su corazón. Wow, sí. Eso es tremendo. Entonces, a la larga, ese joven cuando ve que esa muchacha quizá se casaron, pero ya a los 3 meses está embarazada, hay que pagar casa, hay que comprar comida, hay que buscar agua. Ese hombre que lo sacaron de una comunidad comodidad a donde él estaba, entonces lo llevaron a una responsabilidad que él Wow. no quiere tampoco, entonces es un matrimonio fracasado porque ahorita ese hombre que no hay trabajo, entonces ahí comienzan ciertas Ahí batallas que comienza están la radicando batalla. profundamente dentro de los matrimonios porque a veces el hombre no quiere trabajar. Wow, Dios mío. Como dice Marco, qué profundidad. Si no quiere trabajar, entonces a la larga, la mujer tiene que salir para la calle a josear, a vender arepa, a lavar motor, a hacer sin número de cosas para poder mantener esos niños que están gritando. Y entonces ahí viene una cadena, cielo, porque entonces después, ¿qué puede acarrear eso? Que se meta un tercero en la relación. Amén. Y entonces viene La destrucción. la destrucción. Entonces, es tremendo eso. Sierva, le tenía una pregunta. ¿Qué hacemos entonces? Porque hoy en día hay muchos predicadores, obviamente muchos a lo mejor no se saben, otros sí, que son recasados, ¿verdad? Que tienen divorcio. ¿Qué hacemos con ellos? Pues, dígame, sierva. Aleluya. ¿Qué usted cree que deben hacer? Bueno, ellos se ignoran, vamos a poner, digo ignoran porque muchos saben la realidad y el fundamento de la palabra. Porque lo que está radicando hoy en día es que la gente busca un versículo bíblico para justificar su recasamiento o su adulterio. Porque el adulterio, ¿verdad? Radica en tu romper la fidelidad o la lealtad a alguien cuando tú hiciste un pacto con esa persona hasta la muerte. Por eso el libro de Gálatas en su capítulo 3, verso 15, dice que un pacto aunque sea de hombre no se le añade, ni se rompe, ni se le invalida. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla referente al pacto, cuando una persona vaya a un juez civil, dice hasta que la muerte lo separe. Claro. Entonces vemos muchas personas buscando un versículo bíblico para justificar su recasamiento o su condición de que ellos no están dispuestos a quedarse solos porque quizá ese hombre te fue infiel, quizá esa mujer te fue infiel, entonces yo busco un versículo bíblico para justificarse, donde el recasamiento no lo apoya la Biblia por ningún. Tú puedes buscar en la Biblia, tú no lo vas a ver que Dios lo apoya por ninguna parte. Bíblicamente no hay una cita que valide que una persona se puede recasar. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? En la primera carta de los Corintios, su capítulo 7, verso 10, que el que se deje, que se quede solo. Y si no se reconcilia. Es decir, no digo yo, sino el Señor, que eso lo pueden leer detenidamente, lo que nos van a escuchar. El apóstol Pablo dice, no digo yo, porque en estos días yo veía a JR que él decía, alguien preguntó sobre del recasamiento en un live, y él decía que si Cristo habló, que a Cristo es que tenemos que escuchar. Es decir, referente a los otros libros, no sé si me está teniendo la secuencia. Es como que dice, el apóstol Pablo dijo una cosa, Cristo dijo otra. No, la Biblia toda es inspirada por el Espíritu Santo. Lo que Cristo enseñó, los apóstoles lo reforzaron. Entonces, tiempo después, el apóstol Pablo dice, no mando yo, sino el Señor. Que el que se separe, quédese sin casar. Y si no, reconcíliese. Ahora bien, no llamamos a nadie, alabado sea Dios, Dios no llama a nadie a recasarse. Si usted no quiere estar con ese hombre, usted tiene que quedarse solo. ¿Y es cierto, sierva, que hay mucha gente que están orando para que Dios mate a su pareja? Muchísimo. Eso a todo es verdad. el mundo le llega esa. Yo me imagino esa oración,
Pero de verdad, o sea, Amén, de verdad, mano. Señor, llévatelo. Llévate. Llévatelo. Porque no es fácil, porque no nos podemos presentar aquí como, wow, que eso es fácil, que carga. No, no es fácil, no es fácil una persona separarse de su esposa o de su esposo y quedarse solo. Sí. Tú tienes que amar a Dios, tú tienes que tener fundamento, tú tienes que saber en qué pie está parado. Claro. ¿Por qué han caído mucho en el recasamiento? Porque no están dispuestos a quedarse solos, ¿me entiendes? No es fácil. Entonces no es fácil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si tú no estás dispuesto a quedarse solo, entonces esa gente, ¿qué van a hacer? Van a buscar un versículo bíblico para apoyar su recasamiento, donde la Biblia te dice, quédate solo. Sierva, hace unos meses vino la sierva Kenia. Estuvo en San Cristóbal haciendo un podcast donde Wilfrid Corporán. Y ella desató unos códigos. Bueno, el tema era el recasamiento. Y tocaron el tema de Yesenia Ten. Pero algo que nadie sabía era que Yesenia se casaba por primera vez con un hombre que tenía, Su esposa. él se divorció, él era divorciado. Se casa con Yesenia Ten y como que al final concluyeron que quien estaba en Recasado pecado era era él que estaba recasado. No Yesenia Ten, sino porque Yesenia Ten él fue su primer matrimonio, aunque ahora ella se casó. Ellos dicen que el matrimonio que ella tiene ahora Es el válido. es el válido, no el que ella tenía. Explíqueme eso. Bíblica, si así como usted me cuenta, realmente el esposo tiene su esposa, el primer esposo de ella. Él se había casado. Él se había casado. Entonces, ese matrimonio no vale. Entonces, realmente ahí este matrimonio ahora es que vale. Bíblicamente, ella O sea que Yesenia está libre de culpa porque sí, a exactamente. ella la han atacado por Sí, años. porque sí, mucha gente porque pensábamos realmente que ella estaba recasada. Incluso se aclaró, Kenia aclaró ese punto. Claro, ese punto, ¿no? Y es así como la pastora dice, realmente bíblicamente, porque todo el que tiene su esposa viva, ¿verdad? O su esposo vivo, y se casó, y vuelve y se casa, es el que está llevando a esa persona a cometer el acto de infidelidad. Porque esa persona rompió, sabiendo el que está casado, la enamora a ella, quizá no le confesó, y la llevó a ella al acto de adulterio. Entonces, ese matrimonio no válido. ¿Qué pasaría en el caso de aquellos matrimonios que se hacen vía arreglos para visa, por ejemplo? Mire, ese es un tema muy profundo. En un tiempo yo compartí eso donde yo me congregaba aquí en San Cristóbal. Y yo di una escuela bíblica de eso mismo. Y el pastor mío, en ese tiempo que me pastoreaba, él apoyaba eso. Y nosotros por la Biblia, todo el que se casó con su conocimiento, porque ahora bien, el ser humano tiene que entender, no, sierva, yo no tenía conocimiento del evangelio. Pero si tú notas, esa persona, tú le dices un ejemplo, vamos a poner, cómete esa basura. No se lo va a comer. Porque sabe que la basura es mala. No se me está entendiendo. Sí. Entonces, todo el que hace un negocio por papeles, sea como sea que te dije al inicio de la entrevista, cuando vamos al juez, que un juez la mayoría son impíos, te dice la salud, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Es decir, ¿por qué el apóstol Pablo dijo del pacto de hombre? Ahí en el libro de Gálatas, aunque sea de hombre, es decir, no se puede romper. Es decir, esa persona está casada y esa persona si se convierte, órale a Dios, en la voluntad de Dios que Dios ordene. Anteriormente, los viejos de uno no se casaban, o sea, los abuelos. No. No, excepto que mi abuelo se casó. Mi abuelo se casó. Sí, pero mi abuelo filmó. Pero mi abuelo no vivió todo el tiempo con esa persona. Él vivió como con 6. O sea, mi abuelo a temprano, para ese tiempo, salió de ese matrimonio, pero nunca se separó de esa persona. Incluso antes de esa señora morir, se la llevaron, se pidieron perdón. Ella murió como en los días. Y después mi abuelo duró varios meses más. Pero en ese caso, porque hay muchas parejas viejas que están casadas, que están juntas, pero no están casadas. Está hablando de los abuelos, que era como muy común. Pero muchos de ellos eran personas creyentes. Y ellos, pues, tenían como esa forma de vida. Entonces, ¿usted cree que Dios le puede tomar eso como pecado? Si lo hacían con consentimiento, si no. O sea, hay un tema de conciencia también que se puede manejar en esto. Mira,
La Biblia dice, ¿verdad?, que a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. No digo que pueda ser que haya casos específicos que Dios quizá tome ciertas atribuciones, no sé si me entienden, pero porque el Evangelio dice que antes que cada persona parta de esta tierra será predicado No le haga caso, no le haga caso a ese hombre. el Evangelio. Es decir, cada persona que antes de partir de esta tierra, Dios le alumbra con el conocimiento de la revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra. Entonces, todo el que es iluminado con la revelación de la palabra, ya. O sea que no tiene excusa. No tiene excusa. Suscríbase, dele like y comparta este contenido. Está buenísimo. Y vamos a tener la sierva más a menudo por aquí. Así que suscríbase, comparta, comente sobre este tema. Así que será hasta la próxima entrega. Sierva, Dios le bendiga. Amén. Su hermana Rosa, sígame en Instagram, Rosangélica Cadena 1106. Vamos a seguir echando el pleito a cada mujer de Dios, de hombre de guerra, no se detenga y seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Amén.